Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Muy buenos días a quienes se conectan con Hoja de Ruta Radio. En este miércoles 10 de noviembre del 2021 estamos en un programa más de Ruta de la Humanidad, este espacio pensado para contar la verdad de los pueblos y romper el cerco mediático al que nos tienen sometidos en el mundo. En este miércoles tenemos la grata compañía de Juan Carlos Gómez Leito, sociólogo, politólogo e historiador chileno, con el que vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en Chile a propósito de los Pandora Papers y donde el presidente de esta nación suramericana pues está implicado, ¿no?, en los papeles de Pandora. Muy buenas tardes, muy buenos días, Juan Carlos. No sé si estamos como a la misma hora, no sé si es un poquito más allá o menos. ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal, Paulina? Un gusto de estar en este programa, en Hoja de Ruta, en la radio y en el programa Conectando con la Humanidad, la Ruta de la Humanidad. Sí, estamos con una diferencia horaria de 2 horas, así que para ustedes todavía es buenos días y para mí es buenas tardes. Así que en ese sentido tenemos un desfase de 2 horas, pero ya estamos conversando con ustedes y esta magia de la tecnología nos permite hacerlo a la distancia y es muy bueno esta situación. Gracias por la invitación también. Gracias a ti también por el tiempo, porque creemos que es importante aprovechar estos espacios que van naciendo para, como decía al inicio, ir contando la verdad de nuestros pueblos, que no tenemos espacios en los medios tradicionales. Las empresas mediáticas se encargan de tapar todo, de mantenernos con show, con entretenimiento, pero la información veraz, la información objetiva ya no es ya no es fácil, ¿no? Ya no está a la mano. Y quisiera que nos cuentes cómo va. Nos enteramos en estos días, pues, que se aprobó esta investigación, pasó al Senado la acusación a Piñera por su implicación en los papeles de Pandora, los Pandora Papers. Cuéntanos, ¿cómo tú que ves esta situación, qué implica para Chile, digamos, dar este paso, ¿no? Mira, para colocarlo en contexto, Chile está en este momento en una competencia electoral para resolver quién va a ser el próximo gobierno a partir de marzo del año 2022 y por lo tanto estamos en una carrera electoral presidencial y parlamentaria como también de CORES, que son consejeros regionales. Entonces estamos en un ambiente que está marcado por la competencia electoral. Y al mismo tiempo que estamos en esta competencia electoral, estamos desarrollando o se está desarrollando la convención constitucional que va a configurar o va a redactar o va a elaborar una nueva constitución política para la República de Chile. Entonces son dos procesos que van corriendo en forma paralela, que muchas veces se vuelven antagónicos, a veces se confrontan, a veces se unen en algunas perspectivas, pero ahí está la situación. Al mismo tiempo hay una serie de acciones colectivas, sociales, de gremios, de trabajadores, ¿cierto?, que se han movido en el contexto de lo que fue la conflictividad política y social y económica que se abrió con la revuelta de octubre del 2019. La revuelta de octubre del 2019 tiene un
un momento en el cual se frena, ¿cierto?, toda esa revuelta a través de que es un pacto político que establece la clase política y el gobierno, que se llama el Acuerdo de Paz y una nueva constitución, en la cual, ¿cierto?, se establece un calendario para ir elaborando una salida institucional a la situación de revuelta y a la insurrección de sectores sociales y políticos en contra del gobierno de Piñera, como también en contra de lo que es el sistema neoliberal que domina en Chile hace 45 años. El neoliberalismo en Chile es el más largo y el más profundo, el más extendido de toda la región, y por eso Chile siempre se ha caracterizado, o por lo menos yo lo he caracterizado como una sociedad neoliberal triunfante hasta el 2019. El 2019 comienza el quiebre de esta situación. Y esto lo hago en este contexto porque la represión que bajó desde el gobierno o desde el Estado a partir de una declaración que hace el presidente Piñera de que están en guerra, que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, etcétera, es declararle la guerra a los pueblos de Chile, ¿cierto? Y eso llevó a cabo una fuerte represión en la cual hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de la policía. Y esto llevó a que en diciembre, enero del año 20, se levantara una acusación constitucional contra el presidente por violación a los derechos humanos. Y esa acusación que permitía entrar también en un juicio político sobre Piñera por las acciones que había cometido, por los crímenes de lesa humanidad que se habían producido, o por la violación de los derechos humanos de cientos de personas, en la cual muchas personas perdieron su vista. Gustavo Gatica y Fabiola Campillay perdieron la vista completamente, y así otros tantos perdieron la visión o quedaron heridos oculares, pero también hay 26 o 27 muertos en esa refriega, en esa insurrección, en esa represión. Por lo tanto, se le lleva a juicio político y la clase política en ese momento no avanza más allá de la presentación de la acusación y en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, con los votos de algunos sectores de la oposición, especialmente de la democracia cristiana, es rechazada. Y por lo tanto, Piñera salva una situación de una primera acusación por derechos humanos, por violación a los derechos humanos. Y esto es importante señalarlo porque creo que lo que viene posteriormente, ¿cierto?, es una suerte de impunidad o de inmunidad del presidente, en la cual, ¿cierto?, no se le puede acusar por esa situación de violación a derechos humanos o mala gestión, etc. Pero estando en este contexto de competencia, en este contexto de desarrollo de la Convención Constitucional, aparecen, ¿cierto?, estos Pandora Papers, que es una investigación, como tú sabes, internacional, de grupos de periodistas a nivel internacional, que señalan que, entre otros, ¿cierto?, que Piñera había hecho unas transacciones, o la familia del presidente habían hecho transacciones en paraísos fiscales, ¿cierto?, Islas Vírgenes Británicas. Y eso genera una reacción inmediata de parte de la clase política y especialmente de la oposición, que lo acusan por abandono de sus funciones, pero también de colocar el prestigio nacional en tela de juicio a nivel internacional. Es decir, le provoca un daño al país al hecho de que este presidente aparezca teniendo recursos financieros en la isla de estos paraísos fiscales. Entonces, esto genera una respuesta, y la respuesta que se genera es la presentación de una acusación constitucional, la segunda que experimenta Piñera en el mismo mandato, en la cual prospera. ¿Qué es lo que significa que prospera? Que es aceptada en la Cámara de Diputados, es apoyada por toda la oposición y se nombra una comisión que va a hacer la investigación, que va a ser la que va a redactar la acusación finalmente, y la que se constituye en 5 personas, que tiene 2 personas que son del oficialismo, de los partidos que apoyan al presidente, 2 de la oposición y un tercero que es el diputado Pepe Au,
¿cierto? Que queda en una situación intermedia porque él es la persona que ha estado votando fundamentalmente hacia la derecha en muchas ocasiones o en otros momentos respaldando las iniciativas que tiene la oposición, pero era un voto inestable. Se hace la investigación que tiene que ser presentada a la Cámara de Diputados, se rechaza en la comisión, que no es vinculante para lo que pueda ocurrir en la sala, se rechaza, ¿cierto? Porque Pepe Out se abstiene, entonces cuando hay una abstención se rechaza finalmente el libelo contra en la comisión, pero pasa igualmente a la sala. ¿Y qué es lo que es interesante de esto? Cuando pasa a la sala, tienen que haber 78 votos de ahí hacia arriba para ser aprobado. Pero el dato más interesante de todo, si tú quieres, Pamela, es que esta acusación prospera frente a la otra que no prospera, que es sobre violaciones de derechos humanos, sobre muertes de personas, pero parece ser que en una sociedad neoliberal como la chilena, el hecho de que tú tengas malos negocios o hagas trampa en los negocios o tengas intereses cruzados o tengas dinero que en otras partes que no sean tu país, sino que sean estos paraísos fiscales, genera mayor encono entre la clase política o entre las clases dirigentes, como también a nivel popular. Es decir, es más condenable en una sociedad neoliberal como la chilena, hacer malos negocios o hacer trampa en los negocios o ser acusado por dinero mal habidos o malos negocios. Esto es interesante porque es como, y acá se dijo en algún momento, era como Al Capone, ¿cierto? El gángster famoso de Norteamérica, ¿cierto? Los años 30, que es condenado, ¿cierto?, a prisión por evasión de impuestos. No por los crímenes, sino por la evasión de impuestos. Claro. No por todos los crímenes y todas las muertes que había producido, ¿cierto? Sino finalmente se le condena por esa situación. Bueno, Piñera es acusado por ese tipo de cosas. Es decir, es acusado por malversación de fondos, intereses, mal habido, etcétera. Pero es por una razón monetaria, financiera, económica. Entonces ahí uno empieza a ver que en una sociedad neoliberal lo más importante es cómo usas el dinero, cómo lo gastas, cómo lo inviertes, con quién lo inviertes, si haces buenos o malos negocios, o si eso perjudica o no a la sociedad, etc. Mira, fíjate que esto es muy relevante porque hace algunos años atrás, el caso del dictador, de Augusto Pinochet Ugarte, dictador de Chile entre 1973 y 1990, ¿cierto? Era un hombre que siempre se jactaba de que él, en su gobierno, no se había habido ningún acto de corrupción ni de malversación de fondos, etc. Sin embargo, cuando es detenido en 1998, 1999 en Londres, el dictador que ha descubierto que tenía numerosas cuentas bancarias en Estados Unidos con bajo diversos nombres y por lo tanto se descubre que, o se queda en evidencia de que este dictador era tan corrupto como cualquier otro dictador de América Latina, ¿no? Y por lo tanto, el juicio que se hace a Pinochet por parte de las clases dirigentes es que ahora ya no lo soportaban porque robaba, porque era un ladrón, porque era un hombre que se enriqueció a partir del poder y por lo tanto hay un rechazo en esos años, un rechazo de parte de la dirigencia a este hombre que había dejado de ser probo. Entonces nuevamente a Pinochet se le condena y se le rechaza por las clases dirigentes por ser un ladrón, no por ser necesariamente un genocida, pero no por ser un violador de los derechos humanos, no por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y acá estamos haciendo un parangón con lo que ocurre con Piñera y es exactamente lo mismo. Se le está condenando, o se le está acusando, mejor dicho, más que condenando, se le está acusando por falta a la probidad, ¿cierto?, en materia económica.
Piñera tiene un prontuario, si tú quieres, un prontuario largo de malos negocios, de chanchullos, como decimos nosotros en Chile, ¿cierto? De actos corruptivos. Tiene muchas acusaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Es un hombre que no puede ser, no es confiable en los negocios. Un hombre que puede utilizar cualquier artimaña para poder salir adelante en sus distintos negocios. Por lo tanto, esa acusación se funda justamente en la trayectoria poco limpia de este empresario especulador financista, pero porque Piñera no es un hombre que pertenezca a la burguesía productiva, no es un hombre que pertenezca al empresariado industrial, etcétera, sino que es netamente un especulador. Él compra acciones, especula, él juega en la bolsa y toda su fortuna, ¿cierto?, que lo hace y lo convierte en el hombre más rico del país, lo ha hecho siempre en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la figura de Piñera. Ahora, la acusación tiene que ser votada en la sala, este lunes tenía que ser votada en la sala, pero las circunstancias de la vida y de la sociedad, que bajo el tema del COVID, de la pandemia, hace que 2 o 3 diputados no estaban en condiciones de ir a votar porque estaban en cuarentena. Entonces se da la situación de que Piñera podía salvarse de la acusación constitucional de este verdadero juicio político, que era salvarse porque el diputado Jackson y el diputado Boric, que es uno de los candidatos a la presidencia, no podían estar el día lunes por estar en cuarentena. Lo cual hacía muy fácil resolver el problema, porque si no llegaban a los 78 votos a favor de la acusación, simplemente esta se perdía. Y se iba a perder como se perdió la anterior, ¿no? Entonces, ahí la estrategia que diseñó la oposición a través del diputado Naranjo fue invocar la ley Lázaro, que es la ley Lázaro que ellos usan en el Parlamento, que dice que el que se levanta y habla, ¿no? Entonces, como que despertara y el muerto y pusiera a hablar. Entonces, la idea era que el diputado Naranjo estuviera hablando cerca de 14 horas para que se pasara, ¿cierto?, hacia el día martes, y el día martes, ¿cierto?, el diputado Jackson podía presentarse en la Cámara de Diputados y votar. Entonces, él tenía que empezar a hablar a como las 10 de la mañana, 11 de la mañana del día lunes y terminar pasadas las 12 de la noche, a la 1, 2 de la madrugada, para que le diera tiempo también de viajar al diputado Jackson desde Santiago a Valparaíso, que son 1 hora y 10 minutos que se demora en vehículo, ¿no? En un auto. Esa estrategia da éxito, hay todo un festín, aquí se hace toda una comedia con respecto a eso, las críticas, que todo era un circo, que era cualquier cosa, pero era una estrategia válida, porque muchas veces antes se había usado en el Parlamento, que también se habían alargado en el habla de los diputados para que pudieran llegar algunos a votar. Incluso cuando se acusó constitucionalmente a Yanna Proboste, que es una bien de las candidatas a presidencia hoy día, ¿cierto? Un diputado de la Unión Demócrata Independiente fue en camilla a votar. Entonces se usan estos mecanismos. Bueno, se logró, y finalmente se logró, que la acusación constitucional fuera aprobada en la Cámara de Diputados y pasara al Senado. Y aquí viene el tema. El Senado necesita 29 votos para poder aprobar la situación de acusación de juicio político al presidente y destituirlo. Y toda la información y todos los cálculos que se hacen es muy improbable, salvo que ocurra un hecho muy milagroso, extraordinario, muy excepcional, que senadores del oficialismo decidieran apoyar esta acusación constitucional, este juicio político a Piñera.
Ahora, eso significa que si el presidente es acusado y aceptada la situación por el Senado, el presidente tiene que dejar el gobierno. Y aquí está el dilema, porque algunos dicen o se interpreta que una acusación constitucional, una destitución constitucional del presidente perjudica a la democracia. Y por lo tanto algunos quieren proteger, no a Piñera, sino que quieren proteger la institucionalidad de la presidencia, la magistratura del cargo de presidente. El tema es que yo tengo la impresión, Pamela, de que todos los cálculos nos dicen que lo más probable que cuando se vote la próxima semana, entre lunes y martes, esta situación, Piñera se salve en el Senado y pueda continuar hasta marzo del próximo año su mandato. Pero lo que queda claro es que este es el único presidente chileno en el último tiempo, desde 1990 a la fecha, que ha sido acusado 2 veces por parte del Parlamento. Pero no prospera. ¿Y cuál es la razón de que no prospera? Yo tengo la impresión de que aquí faltó el componente popular masivo, la movilización social en las calles, exigiendo la renuncia de Piñera. El día lunes, cuando estaba hablando en Naranjo, que era el diputado que hace esta locución de 14 horas, 15 horas, no había gente en las calles presionando o apoyando la situación. Entonces, es como una acción de la clase política, pero que queda a la gente fuera la gente, los movimientos sociales, la ciudadanía queda fuera de esa situación. Y esto es también contradictorio porque la gente, la ciudadanía tiene muy baja apreciación de parte de los políticos, entonces tienen una imagen muy negativa de ellos. Pero cuando llega un momento así, tampoco hay una retroalimentación de apoyo que permitiría haber sacado a Piñera por la presión social. Como estuvo a punto Piñera de caer ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Estuvo a punto de caer durante la insurrección o durante la revuelta, que también es salvado por la clase política, porque ahí es donde se hace el pacto. Entonces es como curioso, porque por un lado se le acusa, por otro lado se le salva. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están salvando? ¿Qué es lo que está salvando la clase política? La clase política está salvando el sistema de dominación, está salvando el régimen democrático protegido, está salvando la institucionalidad. Entonces, acá se tiene un gran temor a producir, por ejemplo, hechos como los que se realizaron, se llevaron a cabo en Argentina, que el fantasma que más tiene presente el gobierno es el caso de Argentina, cuando la presión de las masas populares en las calles, tomándose los espacios públicos, exigiendo la renuncia de la Rúa, ¿cierto? De la Rúa sale del gobierno en un helicóptero arrancando porque ahí se produce el desmoronamiento del gobierno. Y es un triunfo de las masas populares en la calle. Acá se tiene ese mismo temor, ¿no? No es como el caso de ustedes en Ecuador, donde tuvieron la posibilidad de votar a 3 presidentes, ¿no? A Magua, A Bucarán y a Gutiérrez. ¿no? Lucio Gutiérrez, etcétera, pero ustedes votaron a los presidentes, los destituyeron. Lo mismo ocurrió en Bolivia antes de que asumiera el Evo, ¿cierto? Hubo manifestaciones. Acá en Chile, la idea de votar a un presidente, sacar a un presidente por la fuerza social, digo, no por la fuerza armada, sino que la fuerza social, hay un temor, hay un miedo en la clase dirigente, en todos los sectores, a que se produzca esa situación. Y por lo tanto se prefiere mantener a un corrupto, a un criminal, a un asesino como Piñera en el cargo, para no afectar la institucionalidad. Entonces, acá hay un conservadurismo muy fuerte por parte de las oposiciones, ¿no? Fíjate que al mismo tiempo que se está acusando a Piñera por falta de la probidad, ¿cierto? O mala gestión de su gobierno por los Pandora Papers. El mismo, al otro día, el día martes, el día de ayer, ¿cierto?
se aprueba por parte de esa misma Cámara de Diputados, se aprueba mantener la ocupación militar del Gualmapu, es decir, del territorio Mapuche. mapuche. Es decir, al mismo tiempo que se le está condenando por problemas económicos, o si tú quieres, como decíamos, financieros, se acepta que tenga militarizada e invadida, ¿cierto?, la zona del Gualmapu. El día domingo se produjeron enfrentamientos donde mataron a un comunero mapuche e hirieron a otros tantos. ¿Y quién lo hizo? Fue la Armada. Y digo la Armada porque este es un dato bien importante. La Armada fue el único sector de las Fuerzas Armadas chilenas que en octubre del 19 estaban dispuestas a salir a reprimir fuertemente a los manifestantes. El ejército tenía su reserva, también los carabineros estaban sobrepasados y ellos nos decían que no tenían cómo enfrentar todo el levantamiento. Y la Fuerza Aérea tampoco estaba dispuesta a salir nuevamente a la calle. Pero ¿quién estaba dispuesto a hacerlo? La Marina, la Armada. Y la Armada de Chile es el sector de las Fuerzas Armadas más ligada a la oligarquía, más ligada a los grupos dirigentes, y estaban dispuestos. Entonces uno se explica que ahora están invadidos, pero no está necesariamente el ejército, que tiene efectivo, pero los que tienen efectivo y los que mataron a estos comuneros el día domingo son efectivos de la Armada de Chile. Entonces, Juan Carlos, ahí un brazo de apoyo, ¿no? Pero lo contradictorio es esto, que al mismo tiempo que se le acusa, se aprueba un mecanismo de represión como... Entonces eso es muy contradictorio. claro, Muy. no hay una condena. Juan Carlos, y yéndonos así un poco digamos, a lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Nosotros del Ecuador también tenemos, pues el presidente está implicado, es evidente que ha hecho perjuro, testaferrismo, está siendo tapado por los grandes medios, por los aliados, incluso algunos que no se dicen aliados, no se suman diciendo cualquier cosa, inventándose cualquier cosa, pero la cosa es que están salvando al presidente Lasso, al presidente del Ecuador. Pero no hay una suerte, tú mencionabas esto de haber votado presidentes, ¿no? En la Argentina, cuando estuvo Macri, la gente salía, estaba movilizada permanentemente por sus políticas neoliberales y por todos los negociados, porque Macri pues fue un presidente nefasto que dejó arrasada a la Argentina, pero también, digamos, desde el sector del kirchnerismo, del peronismo, también había este mismo miedo que tú mencionas en Chile, hablando del progresismo, digamos, de que no hay que sacar al presidente porque hay que mantener la institucionalidad. Acá en el Ecuador el progresismo también está en una onda media así también, de decir que la gobernabilidad, incluso se ha hecho pactos, digamos, del progresismo, de cierta parte del progresismo, con la derecha para dar gobernabilidad a un gobierno neoliberal. Y en Chile, pues, tú también dices, la clase política, digamos, no sé cómo está el progresismo, pero por lo que te entiendo, también están sumados a este tema de mantener la institucionalidad, ¿no? O sea, de salvar la democracia. Entonces, a mí me surge la pregunta, o sea, ¿qué está pasando? ¿Estamos limitando realmente la fuerza de los movimientos sociales? Porque lo que está pasando en Chile, lo que pasó y por qué hubo este despertar en Chile es porque la gente no avanzaba más, no aguantaba más. Lo que ha pasado en Colombia, la gente, aparte de la miseria, de la pobreza, ya no aguanta más violencia. Se ha boicoteado el proceso de paz por todos lados, desde la derecha, obviamente. Y aquí en el Ecuador, pues estamos viviendo una situación económica asfixiante. Se plantean unas leyes que casi nos volverían a una esclavitud, ¿no? Y sin embargo, o sea, desde el progresismo hay como esto de seguir manteniendo la institucionalidad. ¿No será tú, no sé, podrías contestarme o hacer un análisis? ¿Qué es lo que está pasando? Porque mientras la derecha no respeta su misma democracia, esa que viven defendiendo y promulgando, digamos,
no están respetando ni siquiera esa democracia por este manejo lodoso de la justicia, por la judicialización de la política y todo eso. Hablamos de la Argentina, de Brasil, del Ecuador, de la misma Bolivia. Y también se suman a dar gobernabilidad a estos tipos de gobiernos represivos, neoliberales, y que realmente están, además, con todo lo que ha dejado la pandemia, están empobreciendo más todavía a sus pueblos. Sí, como dices tú, el panorama latinoamericano de repente se nos vuelve desolador, se nos vuelve pesimista, se nos oscurece, muchas veces por las propias acciones que las oposiciones pueden tener frente a lo que puede ser la vuelta o la revuelta de la derecha en nuestro continente, ¿no? Uh-huh. Después de haber pasado un periodo largo, desde 1998 hasta el 2015 aproximadamente, de que toda América Latina tenía un color así, para no decirlo rojo, sino que era más bien rosado, estos gobiernos progresistas, estos gobiernos que se decían de izquierda, pero que tenían una serie de limitaciones para poder avanzar en un plan de gobierno que fuera transformando el neoliberalismo. El neoliberalismo es una estructura de dominación hegemónica en el continente que es bastante duro de matar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para clarificarlo ahí. El neoliberalismo no es fácil de destruirlo porque tiene más de 30 años en algunos países ya, 3 décadas o 4 décadas, como en el caso chileno, de mantenerse en el proceso que es, cierto, la acumulación original, la acumulación neoliberal, ¿no? Entonces, en ese sentido se vuelve difícil de mover, salvo que se tenga una voluntad política y se tenga una capacidad de remover la estructura del poder. Pero que todos los gobiernos progresistas, si bien es cierto, alcanzaron el gobierno, el ejecutivo de los estados, pero no hicieron las transformaciones profundas que se requieren para dejar de ser neoliberales. Incluso en el caso de ustedes, que es muy evidente a partir del gobierno del presidente Correa, ¿cierto? Que intenta hacer modificaciones muy profundas, se detiene frente a los poderes de la clase dirigente, con la cual finalmente igual entran en conexión. Lo mismo ocurrió en Bolivia. Hay avances significativos, pero en un momento determinado, el gobierno de Evo con Álvaro García establecen un pacto de no agresión, por decirlo así, con los empresarios de la Media Luna, con lo cual establecen ahí un sostén del gobierno, porque se preocupan más por la gobernabilidad interna, por la estabilidad del gobierno, que por profundizar cambios que vayan a tocar la fuente del poder. No se tocan la fuente del poder. Lo mismo ocurrió con la Argentina de Kirchner, ¿cierto? Con Cristina, etcétera. Tampoco tocan la fuente del poder directamente. Lo mismo hace Lula en Brasil. Igualmente la institucionalidad se le va encima, destituyen a Dilma. ¿Pero por qué? Porque dejan sobrevivir en ese contexto de gobierno progresista a los sectores dominantes. Entonces, claro, incrementan políticas de distribución, pero sin tocar la fuente del poder. Yo creo que la respuesta está ahí, en la fuente del poder. Lo mismo le pasa a Lugo, en Paraguay, para qué decir el Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Mujica, en el caso uruguayo, que tampoco hacen transformaciones radicales. Y si tú te das cuenta que cada vez vamos nombrando y que todos estos países tienen gobiernos, comillas, progresistas, pero que no hacen transformaciones radicales. Y eso deja la posibilidad que los sectores de derecha, sus partidos, sus movimientos, se puedan recomponer o se puedan reorganizar para, en una perspectiva, comilla, electoralista e institucional, ganar los gobiernos. Y cuando se produce también porque dentro de las oposiciones se generan divisiones y fragmentaciones que perjudican directamente la posibilidad de impedir
que la vía electoral que ha elegido la derecha en estos casos, ¿cierto?, sea triunfadora. Y eso ocurrió también con el gobierno durante la elección de Macri, cuando se divide el justicialismo, cuando se divide el peronismo, cuando se dividen, en vez de construir un gobierno que vaya a frenar esa situación, dejan que avance y gana Macri. Lo mismo pasa con Bolsonaro en Brasil. En Brasil, ¿cierto? En la segunda vuelta uno observa inmediatamente que hay sectores del PT, hay sectores de la izquierda, hay sectores de todos lados que prefieren, ¿cierto?, mantenerse fuera de la situación, tratando de tener una actitud así pura en su estrategia y no hacer una coalición para evitar que Bolsonaro llegara al poder, y llega Bolsonaro. Y Bolsonaro ya sabemos lo que es, lo perjudicial que es. Lo mismo pasó en el Frente Amplio, en la última candidatura, ¿cierto? Que dejan ser como que si todo lo que habían hecho era tan bueno que eso les permitía ganar sin mayor esfuerzo. ¿Y qué pasó? Ganó la derecha en Uruguay. Entonces, los errores estratégicos, políticos estratégicos, electorales, institucionales que ha cometido el sector de la oposición progresista, que pueden venir desde una izquierda radical a una izquierda neoliberal, o si tú quieres una centro derecha neoliberal, que tienen rasgos neoliberales, porque eso es el tema. Yo tengo la impresión de que las fuerzas y los actores políticos han seguido siendo neoliberales en muchas cosas. Y eso es lo que le ha permitido a este neoliberalismo mantenerse. Y es lo que pasó en Chile, que todos los gobiernos de la concertación, desde Patricio Elwin hasta Bachelet 1 y 2, han sido gobiernos que han gobernado, valga la redundancia, ¿cierto?, con políticas neoliberales, haciendo algunas correcciones, modificando por aquí y por allá algunas cosas, pero en el fondo siempre han sido políticas neoliberales. Claro, o sea, haciendo un capitalismo humano. Claro. ¿No? Que no hay tal capitalismo humano, ¿no? O sea, eso es contradictorio totalmente. Acá hay un señor que se llama Fernando Atria, que está en la Convención Constitucional, es uno de los constitucionalistas, que ha dicho de que hay que establecer lo que acabas de decir tú, un neoliberalismo con rostro humano. Es decir, un neoliberalismo con rostro humano. Es decir, mantenemos la estructura de acumulación neoliberal y así hacemos algunas modificaciones que nos permitan que la gente pueda vivir mejor en esta sociedad neoliberal. Claro. Pero no vamos a cambiar el modelo. Lo mismo ha dicho, ¿cierto?, el candidato que hoy día dentro de las fuerzas de opositora a Piñera o opositora al sistema aparece con más posibilidades de ganar, que es Gabriel Boric. También dice que hay que mantener las políticas, hay que mantener las políticas económicas neoliberales, hay que corregir en algunos aspectos, pero no cambiar. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que está generando? Genera en América Latina una desafección política por parte de la población, en que en determinadas coyunturas entra con mucha fuerza en una manifestación como la que ustedes vivieron en octubre del 19 o las que han vivido ahora recientemente, pero son erupciones, pero que no tienen continuidad en el tiempo. Entonces no hay como la mantención de la situación para que esto caiga. Es lo mismo que ocurre en Argentina, se reclamó contra Macri, ahora se reclama contra Fernández por distintas razones, pero no hay una fuerza política. Yo tengo la impresión de que en América Latina y sobre todo en América del Sur no hay una fuerza política capaz desde la izquierda radical, de la izquierda revolucionaria, si tú quieres, plantearse frente al poder y disputar el poder radicalmente. Y esa disputa del poder radicalmente debe necesariamente tocar la fuente del poder. ¿Y cuáles son las fuentes del poder, Pamela? Es indudablemente que tenemos que entrar a cuestionar la propiedad, los derechos de propiedad del neoliberalismo. Si no tocamos, y si no, desde una perspectiva revolucionaria, marxista, si tú quieres, sabemos que la única forma de poder lograr, ¿cierto?, hacer modificaciones drásticas al interior de la sociedad es arrebatándole, expropiándole, quitándole el poder de la clase dominante. Y el poder de la clase dominante no está en el gobierno, no está en el Parlamento, no está en cambiar las correlaciones de fuerza al interior de la estructura política, sino que está
en la medida que podamos arrebatarle lo que a ellos les da el poder. Y lo que le da el poder a ellos es el control de los medios de producción, y no solamente el control de los medios de producción, sino el control de los medios de comunicación, el control de los medios de socialización, etcétera. Tú decías que esta radio se plantea la posibilidad de romper el cerco informativo. ¿Y por qué tenemos que romper el cerco informativo a través de ustedes, a través de Telesur y otros? Sino porque los grandes medios de información están controlados por la dirigencia dominante. Entonces, en ese sentido, nunca vamos a tener un medio que comunique realmente las cosas que se puedan establecer, sino que siempre son medios de comunicación ligados al poder, ligados no solamente al poder nacional, sino que también ligado al poder imperial. Es decir, acá la ligazón que tiene en Chile, ¿cierto? Los medios de comunicación con CNN, por ejemplo, que ellos son los que van marcando la pauta de la opinión pública. Todos los canales de televisión en Chile, todas las televisoras, las compañías televisoras, son esencialmente dominadas por el poder. Repetidoras de CNN. Y hay un solo canal que es la red, que es un canal privado, que ha tenido una política distinta en el último tiempo. Es una política abierta de mostrar otras realidades, dar a conocer otras situaciones, pero es una política que tiene que ver con el nuevo director general de ese canal de televisión. Y claro, pero si el día de mañana el dueño del canal, que es un señor que vive en Miami, decide terminar con esa gestión, el canal vuelve de nuevo a tener la misma estructura de los demás. Entonces, este es el tema. La dominación neoliberal no solamente se expresa en el gobierno, sino que se expresa en un sinnúmero de instituciones, de organizaciones que están en lo que se denomina la sociedad civil. Entonces, no es solo el control del Estado lo que le permite al neoliberalismo tener presencia, sino lo que tiene de dominación al interior de la sociedad civil. Y ahí tenemos el problema porque algunos confían en la sociedad civil y otros no, ¿cierto? Pero los movimientos sociales que se gestan, se desarrollan al interior de la sociedad civil popular, tienen que tener como objetivo claro que hay que obtener el gobierno, pero no el gobierno para hacer lo que hicieron los gobiernos progresistas, que para mi gusto y para muchas otras personas fueron fracasados porque no lograron modificar la correlación de fuerza y permitieron la emergencia de estos gobiernos de derecha. Hay que unirse en una forma de gobierno muy fuerte, poderosa, pero que tenga que tener claro que la única forma de vencer al capitalismo es modificando la estructura de poder. Es lo que hizo Venezuela con la revolución bolivariana del comandante Chávez. Son las revoluciones triunfantes, si tú quieres. Claro, Venezuela hoy día tiene una serie de problemas que son producto tanto de errores internos en la conducción después de la muerte del comandante, ¿cierto? Pero también tiene que ver mucho con el bloqueo, con la presión internacional que ejerce el capitalismo internacional dirigido por Estados Unidos también. Pero no nos debe ser ese el factor de explicación de la situación interna de Venezuela. Hay que buscar también las soluciones efectivas. También tenemos el caso de Nicaragua, que también es un caso muy interesante, que triunfa la revolución. Hoy día, ¿cierto? Daniel Ortega, ¿cierto? Acaba de ser reelecto presidente por cuarta vez, o quinta vez, yo creo que esta es la quinta, ¿cierto? Con una alta votación, pero con una serie de dudas acerca de la forma como se desarrolló ese proceso electoral. Los gobiernos de izquierda o los gobiernos que tienen posiciones revolucionarias tienen que buscar los mecanismos más adecuados, mostrar, ¿cierto?, que son tan transparentes, honestos en todas sus formas, para que no sufrir este embate, esta persecución, ¿cierto?, que hacen los gobiernos externos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuidado de las formas, el cuidado de las maneras como se van a gestar y desarrollar, esos gobiernos también tienen que ser cuidadosos, porque ya tenemos la experiencia de lo que le ocurrió al Evo. El Evo, ¿cierto?, en un afán casi demencial por querer
reelegirse, es cierto, modificando la voluntad general que había expresado en el plebiscito de febrero, en la cual le dijeron que no, ¿cierto? Y él buscó todos los mecanismos para hacerlo, dio lugar a ese nefasto golpe de Estado encubierto, dirigido por la OEA, etcétera. Les dio razones al imperialismo para actuar. Y terminado, ¿cierto?, con este gobierno dictatorial de Añez, lo que permitió a su vez revalorar, está bien, revalorar el proceso de Bolivia, y por esa razón gana el presidente Luis Arce, ¿no? Y hace que vuelva el MAS, pero ya con una situación que es totalmente visible hoy día. Luis Arce tiene un gobierno más controlado, es decir, tiene un gobierno menos intenso en el proceso de transformación. Es un proceso más estancado, si tú quieres. O sea, producto de una idea que se cruza siempre en nuestras sociedades, que es la idea de la mantención del líder. En vez de formar, preparar, construir nuevos liderazgos que permitan tomar la posta que deja uno y sigue con la misma. No, acá la idea de que yo soy el hombre o yo soy la mujer, sin mí no hay nada. Bueno, el problema sustantivo es que si yo soy nada, o sea, soy todo, y los demás nada, me sacan a mí y se perdió el proceso. Entonces, a eso tiene que cuidar. Entonces, o preparar bien. El caso de Ecuador es muy sintomático respecto a esto. El caso que Correa, en vez de confiar en su ala más de izquierda del partido, confía en una ala más de derecha o más conservadora, que terminó siendo un traidor finalmente al proceso de la revolución ciudadana, que es Lenín Moreno, ¿cierto? Y Lenín Moreno, ¿cierto? Y como el maltrato también, yo aquí voy a meterme en un tema, el maltrato que el mismo gobierno de Correa hace del movimiento indígena, lleva a esa división finalmente que permite que hoy día Lasso esté en el gobierno. Fíjate tú que si hubiera habido una votación indígena fuerte por el candidato que presentaba, o ya sea el candidato propiamente, comillas, indígena, ¿cierto? O el otro, habría permitido frenar el avance de Lasso. Pero ahí está Lasso, acusado de las mismas cosas mostrándose al mundo de que él ha hecho lo mismo que Piñera. Pero ahí hay manifestaciones, pero ya está en el poder. Y además aquí tienes un ejemplo de lo que pasó en Ecuador cuando hubo la destitución de Jorge Glass. Mira qué facilito, ¿no? O sea, los medios plantearon la destitución y fue destituido. O sea, se hizo un juicio que hasta ahora tiene un montón de errores, o sea, es una persecución política clara. No hay pruebas, no hay ruta del dinero, un montón de cosas que podríamos hablar mucho tiempo. Pero sin embargo, la derecha se organizó y lo destituyó. Ahora tenemos el caso de Piñera, el caso de Lasso, y no hay cómo destituirles. No hay cómo destituirles. Esa nomás es la derecha. O sea, ahí uno se puede dar cuenta del poder que ellos tienen para cuando llegan al poder mantenerse en contra de todo. Tú mencionabas el caso de Evo. O sea, a Evo le dieron un golpe y el error de Evo fue justamente eso, porque además ellos sí tenían cuadros, ¿no? O sea, tenían otros cuadros. Y bueno, o sea, el error costó un montón de vidas en Bolivia y una persecución y un maltrato terrible a los pueblos indígenas y todo. Entonces, esos errores al final cuestan vidas, ¿no? Es lo mismo que ha pasado en estos países. Por ejemplo, el caso de Brasil. O sea, tener un Bolsonaro en la presidencia ha implicado que mueran millones de no sé cuánto está, pero por lo menos centenas de miles de brasileros por la COVID, porque el tipo no cree ni en la vacuna y cree que es una cosa divina la que les va a salvar. Entonces, esos errores, digamos, se va Lula y no hay por quién votar, se va Correa y no hay por quién votar, se va Evo y no hay por quién votar, son gravísimos. Lo mismo pasó en la Argentina, ¿no? Entonces no podía Cristina, le pusieron a Scioli y ganó Macri. Y el problema es que, desde mi perspectiva, digamos, yo creo que no se aprende. O sea, creo que la izquierda o el progresismo es súper reacia a cuestionarse, ¿no? Y la misma izquierda, si tú quieres, hablando incluso de la izquierda radical o revolucionaria, también es muy dura en cuestionarse y de ver que hay cosas que hay que pensar, digamos, que hay que repensar
para hacer cara a este neoliberalismo brutal y a una derecha que cuenta con todo, con más plata que nunca y con los medios de comunicación, o sea, la más media mundial a su servicio. Que eso también es difícil, digamos, de enfrentar, porque la gente está muy enajenada por los medios, muy enajenada por los medios, ¿no es cierto? Entonces, claro, estos espacios como el de Hoja de Ruta Radio, que se hacen, que son espacios que no es el único medio, hay varios medios y en Latinoamérica muchos, claro, tienen que irse peleando los espacios de una manera, o sea, nos vamos peleando a pulso, no es fácil. No es lo mismo que salir en televisión, que tener tu programa, que salir en el dial de radio y que te puedan ir escuchando en el carro, ¿no? Entonces son unos esfuerzos y que muchas veces no tienen el apoyo también de estos sectores progresistas, por ejemplo. Y te hablo del caso específico en el Ecuador. Nosotros en elecciones ofrecimos este medio sin pedir un centavo, ofrecimos el medio para que vinieran a hablar de sus planes de gobierno, a hacer cosas. Y no, o sea, se quedaron en un tema de no, nosotros tenemos nuestras propias cosas, ¿no? Entonces ahí hay que cuestionar también esos, no sé, ¿no? Esas parcelitas que va formando, digamos, la izquierda o el progresismo de somos nosotros o somos nosotros los dueños del proceso y nadie más. Y está demostrado que los procesos no pueden estar, no pueden reducirse a un grupo de gente, por muy preparada que esté, como yo les digo, a veces muy iluminada, tiene que ir de la mano de los movimientos sociales y del pueblo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú reflexionas en este momento. Pero hay un factor en América Latina que hay que comenzar a evaluar desde una perspectiva de izquierda, qué hacer con ellos, con ese sector. Y me refiero al sector de las capas medias. Las capas medias, o la clase media, como también se le denomina, o los sectores medios, son fundamentales para cualquier cambio político. Porque acá, si tú comienzas a analizar bien los procesos electorales que se han llevado a cabo, al final tienes tú un gran sector de clase media apoyando estas soluciones de fuerza, estas soluciones de orden, supuestamente orden de estabilidad política. Son los sectores medios los que apoyan derechamente a Macri en Argentina en el 2015. Son los sectores medios los que apoyan, ¿cierto?, a Bolsonaro con la incrustación importante de los sectores populares, etc. Son los sectores medios que apoyan, ¿cierto?, al presidente de Uruguay en este momento. Es decir, hay este sector de clase media que es la que siempre está pensando o siempre está mirando la estabilidad política para poder mantener sus escasos o pocos o medianos privilegios. Porque no tienen los mismos privilegios que la clase dominante, obviamente, pero ellos prefieren tener algunas cosas que le ofrece el sistema. Pero hoy día en Chile, por ejemplo, se está levantando una figura que es parecida a lo que es Bolsonaro en Argentina, que es José Antonio Kast, que representa los sectores más duros de la derecha. Pero cuando Kast habla de orden, de estabilidad, ¿a quién está invocando? No está invocando a los sectores populares, trabajadores, campesinos, qué sé yo. Está invocando justamente a la clase media. Y la clase media en toda América Latina ha sido pro-autoritaria en vez de pro-democrática. Siempre se ha jugado por los hombres fuertes, el Lord protector, como yo digo, ¿cierto? Siempre están buscando a alguien que los proteja sus propiedades, su patrimonio, las pocas cosas que ellos puedan tener, pero ellos se aferran a eso. Los sectores populares, ¿cierto?, en el último tiempo en América Latina han visto en algunas figuras, como fue la figura del comandante Chávez en un momento determinado, como es la figura, o fue la figura de Rafael Correa en otro momento, ¿cierto? O como fue Cristina, o Kirchner, o el mismo Lula, los apoyaron. Pero esos gobiernos no terminan, y tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero no terminan trabajando directamente hacia los sectores populares. Terminan trabajando para la pequeña y mediana burguesía, dándole tranquilidad a ellos en vez de darle más soporte, a apoyar a los sectores populares a salir de una serie de situaciones. Claro,
A mí me pueden decir, bueno, Lula creó el programa Hambre Cero, ¿cierto? Y logró, pero no es una cuestión de darle 5 reales a una familia que no ha tenido nunca. Claro, la familia se siente bien porque tiene 5 reales que no los tenía, pero eso tampoco constituye una modificación, una alteración de la estructura de poder. Mientras, claro, tú le das $5, usas los recursos de doctorado para darle, pero no hacen la modificación de la estructura del poder. Se decía, bueno, Lula sacó a millones de personas de la pobreza, de la extrema pobreza, sí, pero los convirtió en pobres, pero no los convirtió en otra cosa. Ujú. Y los pobres siguen siendo pobres. Pero la estructura de dominación al interior de Brasil se mantuvo igual y por esa razón tiene la posibilidad de que Bolsonaro ganar porque tiene el apoyo de los sectores dominantes, más allá, porque obviamente que siempre los sectores dominantes, la clase dirigente de nuestros países va a temer a cualquier solución, a cualquier gobierno que venga desde la izquierda con un discurso, aunque no sea, aunque tú y yo podamos reconocer que ese discurso que plantean algunas personas no es de izquierda, porque no va a cuestionar el sistema capitalista, pero ellos lo sienten igualmente como una amenaza y por lo tanto actúan contra ellos. Ese es el punto. América Latina tiene un problema que tiene que ver con, primero, con la clase media, tiene que ver con las clases de la izquierda, que no ha logrado recomponerse para tener una actitud de revolucionaria acorde con los tiempos, porque después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída de todo el muro de Berlín, después de la caída del socialismo real, la recuperación de las izquierdas socialistas, las izquierdas revolucionarias en el continente ha sido muy difícil, porque no podemos decir que ni López Obrador en México, ¿cierto?, es un hombre de izquierda anticapitalista. Lo estamos viendo. Está haciendo un gobierno, ¿cierto?, de carácter nacional popular, si tú quieres, nacional revolucionario, tomando medidas o elementos, factores del antiguo PRI, etcétera. Entonces no tenemos, si tú empiezas a mirar dónde está la izquierda en América Latina, dónde está gobernando la izquierda. Y ahí nos quedamos en el aire, porque no está la izquierda gobernando. Son sectores que tienen visiones antineoliberales, pero que en el fondo terminan haciendo políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo tiene que ser destruido, debe ser desestructurado desde abajo, desde el motor que tiene, que es, ¿cierto?, la acumulación neoliberal. En el caso chileno, si no se avanza, por ejemplo, en el término de lo que son la AFP, que son los administradores de fondos de pensiones, donde el capital recoge una gran cantidad, acumula una gran cantidad de dinero para hacer inversiones, eso sería un golpe total a uno de los pilares más potentes de la mantención del neoliberalismo chileno, que son las AFP, ¿no? Pero acá está toda la discusión, si quieren avanzar o no quieren avanzar. En ese sentido, hay grupos que sí, pero hay grupos que no. Entonces, dentro del mismo progresismo. Entonces, la situación de América Latina a mí me parece que es compleja, me parece que es poco optimista para los sectores sociales. Hay muchas rebeliones, hay muchas insurrecciones, hay mucha organización de base, hay mucha actividad en los sectores populares de autonomía, de crecimiento interno, pero ese crecimiento interno, esa fuerza social que se da por abajo, todavía no tiene una fuerza capaz de golpear la estructura jurídico-política de un Estado y cambiar la forma de Estado. La forma de Estado, y cuando me refiero no, en el caso de Bolivia, ¿no? Cambiamos la forma de Estado de un Estado nacional a un Estado plurinacional, pero tú lees a muchos de los analistas bolivianos, ¿cierto? Y te das cuenta de que es la transformación del Estado, pero que no dejó de ser Estado que se pone al servicio de los sectores dominantes, más allá de algunos cambios que se le han realizado. Entonces, eso es lo que se necesita, un proceso de cambio más profundo, se necesita hacer valorar que las cosas, las más importantes no son, como en el caso, lo que compartimos conversando esta mañana, ¿cierto? El caso de lo que es juzgar a una persona solo porque ha cometido
malos negocios o intervenido en negocios de oscura procedencia, etcétera. Es más importante el dinero, entonces, es más importante ese acto que el otro que hizo Piñera cuando se le acusó constitucionalmente por violaciones a los derechos humanos y fue rechazada. O sea, queda más claro de que acá robar es más potente que violar los derechos humanos. Y esto me recuerda una cita del príncipe de Maquiavelo, ¿cierto? En la cual dice que los hombres podrán, los hombres, porque Maquiavelo era propio de su tiempo, no hablaba de hombres y mujeres, ¿ah? Sino que los hombres pueden perdonar cualquier agravio, incluso la muerte de su padre, pero no perdonar a quien les roba. Entonces, eso refleja, si tú quieres, lo que es el sistema político, social, económico, cultural que representa el neoliberalismo. Acá le tocas tú los bienes, le toca el patrimonio, a las personas son capaces de reaccionar. Pero en Chile, la gente salió por los abusos que se cometen las grandes transnacionales, compañías, empresas. Salió por abusos económicos. Es decir, cuando se coludieron las farmacias, cuando hubo la colusión de los pollos, todo afectaba el bolsillo, como se dice, de los chilenos y salieron a reclamar. Pero tenemos más de 200 presos políticos y cuando se pide un apoyo, una salida para defendernos, apenas salen los familiares y otros, pero no sale masivamente. Pero cuando le tocan el dinero, salen masivamente. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, esos valores que ha internalizado en la sociedad chilena y como también en la sociedad latinoamericana el neoliberalismo, está muy potente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la batalla hegemónica la ha ganado el neoliberalismo. Sí. La hegemonía la tiene el neoliberalismo. Estoy pensando en la hegemonía al estilo gramsciano, ¿no? La capacidad que tiene de constituir una forma de ver el mundo y ordenar el mundo a partir de esos valores. Y esos valores son los que han estado presentes. Y por esa razón, Piñera, ¿cierto?, ha sido acusado por esta situación en la cual él se ve involucrado, él y su familia, en un tema como Dominga, ¿no? Donde él podía determinar si Dominga, un espacio de explotación minera muy cerca de la costa chilena, donde hay un santuario de la naturaleza, entonces de hacer ese proyecto se destruye aquello. Por lo tanto, el presidente tenía la posibilidad de declarar una zona protegida y ese presidente no lo ha hecho, más allá de las cosas que se digan, no lo ha hecho. Por lo tanto, lo material, el dinero es más fuerte que la violación a los derechos humanos. Se le condena por eso, pero se le acepta que él siga invadiendo y siga teniendo militarizada el Gualmapu en contra de los mapuches, frente a la cultura mapuche. Entonces, ese tipo de cosas a mí me genera una sensación de pesimismo más que de optimismo. Me genera la sensación de que la gente prefiere cuidar su bolsillo, sus cosas materiales. Lo que yo he hablado, ¿cierto? Yo he hablado de una ciudadanía neoliberal. Hay ciudadanías que son neoliberales y se comportan como racionalmente neoliberales en el sentido de buscar la maximización permanente de sus utilidades. Y esas utilidades son generalmente materiales. Entonces, ese es el gran problema que tiene América Latina. El neoliberalismo tiene 40 años o 30 años en algunos lugares, ¿cierto?, de enseñoramiento, de formación de los sujetos ciudadanos en ese plan. Pero fíjate, para que te des cuenta, la Universidad de Chile, que es la universidad más importante del país, tiene una facultad de economía y negocios que el principal empresario productivo o financiero chileno y mercantil, que Andrónico Luksic le ha dotado de todos los medios económicos y materiales para que ellos puedan hacer una buena formación de los economistas futuros. Es decir, ahí está la mano del empresariado guiando la formación de los futuros economistas. Entonces los futuros economistas van a salir
todos formados en la visión neoliberal. Y a defender el proyecto, a fortalecer más todo el neoliberalismo, claro. Claro, y la Universidad de Chile lo asume como una colaboración de lo que es la empresa privada a la universidad. Pero yo no creo que el rector Vivaldi ni sus vicerrectores no se dan cuenta, pero como prefieren tenerlo porque les da plata. Y ahí no se cuestiona el adoctrinamiento, ¿no? Ahí no pasa nada, ahí no hay adoctrinamiento. Fíjate que en otro caso, en la Universidad de Santiago, que es otra universidad del Estado, dos diputados pidieron, ¿cierto?, la lista de todos los profesores, funcionarios y estudiantes que hacen teoría de género. Porque aquí el tema de género es bastante cuestionable, la teoría, ¿no? El planteo sobre el género. Y el rector Solesi, en una actitud totalmente obsecuente con el poder político, entregó toda la información. En el fondo estaba denunciando quién eran los que tenían esa postura al interior de la universidad. Entonces eso también fortalece las posiciones favorables a la dominación actual. Entonces las universidades, tanto privadas como públicas, tienen un componente neoliberal que siguen reproduciendo y siguen enseñando a pesar del movimiento estudiantil, a pesar de todas las reivindicaciones que hace el movimiento estudiantil, ya sea en el 2006 o en el 2011. Han continuado. La revolución estudiantil pasó por fuera y qué es lo que terminó beneficiando a la universidad. Porque claro, pedían no lucro. Se benefició con una beca en la cual, ¿cierto?, los estudiantes podían estudiar, comillas, gratuitamente. Pero las universidades no cambiaron. No ha cambiado nada. Bueno, Juan Carlos, en honor al tiempo, súper interesante. A mí me gustaría seguir conversando. Espero que nos puedas acompañar en otros programas más para seguir desarrollando. Creo que hay muchas cosas todavía que conversar y discutir sobre lo que está pasando, quizás para dar un poco de pistas, ¿no?, a la audiencia, a muchos compañeros que nos siguen sobre cómo recomponernos incluso, ¿no? Y yo te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por apoyarnos aquí en Hoja de Ruta Radio con tus reflexiones, con estos análisis y pues comprometerte para seguir conversando en nuevos programas de Ruta de la Humanidad. Bueno, yo te agradezco a ustedes, a Guillermo, a ti, Pamela, la posibilidad de conversar estas cosas que a veces cambian un poco la visión que tiene la prensa internacional inclusive acerca de esta situación. Piñera se va a salvar, lo más probable, el martes próximo de la semana siguiente, porque el Senado va a votar no favorablemente la acusación. Por lo tanto, pueden ser triunfos pequeños, pero que te da la idea de que se puede hacer. Pero si no avanza, no hay una desestructuración total, seguiremos conversando sobre este dilema que tiene América Latina y nuestros países, si queremos seguir con neoliberalismo o no queremos seguir con neoliberalismo. Pero para eso, como dice, se requiere la reconstrucción, pero real, efectiva, de una alternativa radical que cuestione totalmente el poder. Te agradezco, te saludo, para ustedes también que le vaya lo mejor y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Gracias, Juan Carlos Gómez Leighton, que nos acompañó ahora desde Chile en Ruta de la Humanidad. Agradecemos a la audiencia de este programa de Hoja de Ruta Radio. Les invitamos a seguir acompañándonos con la programación que tenemos para ustedes en este día miércoles y pues una buena tarde. Nos vemos en un momento más. Muchas gracias.